casos usted lo hace a partir de deducción de datos poblacionales y estadísticas territoriales y demás. No va a aplicar una serie de tiempo. No existe una serie de tiempo para arrancar con la demanda inicial de un año determinado para un plan de negocios, ¿sí? Entonces, y esas proyecciones, pues digamos que en este caso, cuando hace un estudiante un plan de negocios, usa un gradiente, ¿no? Aumenta el 5%, es un supuesto, voy a aumentar el 5%, el 10%. Si es del 10%, pues es como más optimista de lo normal, ¿cierto? Entonces, bueno, esos, de ahí vendrían esas demandas. Y eso están en miles, ¿no? Ahí está 000, es, bueno. Ahora, ¿qué otra información hay en términos de recursos? Por un lado, habla de que hay 3 máquinas que producen las botellas pequeñas. Cada una produce 100.000 unidades por año y cada máquina requiere 2 trabajadores por máquina para operar. Por otra parte, para las botellas de tamaño familiar, o sea, las grandes, se cuentan con 2 máquinas y cada una con una capacidad para producir de 120.000 unidades. Se requieren 3 trabajadores para cada máquina. 3 trabajadores para cada máquina. Listo. Esos son los datos. Pero recuerde que también hay genérico y que fancy según el mercado, ¿no? La pregunta que les hago a ustedes es, ¿realmente desde el punto de vista operacional se están produciendo 2 tipos de mostaza o qué se está produciendo? ¿Diferente? ¿Diferente? Tamaño. No calidades. Ahí no está discriminando que las máquinas son para tal calidad y esta otra máquina no. Seguramente las máquinas será echarle más de una cosa y menos de otra cosa y tengo entonces o de pronto previo a pasar por la máquina hay un proceso allá que le da las características. Pero las máquinas como tal están destinadas es por tamaño. Entonces, cuando están destinadas por tamaño, para nuestros análisis, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué pasó en esa tabla? Díganme. Mirando la primera tabla, ¿qué pasó? Miren la primera tabla donde se. Señor, se suma por tamaño. O sea, se está agregando por tamaño. Por tamaño. ¿Listo? Bueno. Entonces, un análisis muy sencillito que un estudiante en un plan de negocios hará. Yo lo digo porque es que pues las otras modalidades no necesariamente llegan a esto, ¿sí? Pero un plan de negocios sí hay un tema de proyección y de planeación dentro del estudio técnico. Un plan de negocios nunca va a llegar a un MRP ni a un CRP, porque como eso es mediano y corto plazo, pues no hay certeza de qué va a pasar semana a semana, pero por lo menos una lista de materiales se habrá dentro de su diseño del producto y todo eso. Pero cosas del mediano y corto plazo no lo haría, pero sí esta parte del largo plazo. Entonces, ¿aquí qué pasa? Las máquinas en capacidad anual son 300.000 por botellas pequeñas. ¿Por qué? Porque son 3 máquinas, cada una 100.000 botellas, ¿cierto? Entonces, bueno. Y las otras serán 240.000 porque son 2 máquinas, cada una 120.000. Y trabajadores, entonces son 6 porque son, ¿qué? 2 trabajadores por cada máquina y aquí son 3 por cada máquina. Entonces, al final de cuentas son 6 en cada caso. Ahora, hay que mirar una cosa que es la utilización, el uso, que el porcentaje de utilización del recurso. Ojo, no es el tema del factor de utilización, es diferente. Esto es el porcentaje de utilización del recurso. Recuerden por allá en el COVID, la utilización de las camas o el porcentaje de ocupación. ¿Cuántas camas tiene el hospital? ¿Cuánta gente allá está usándola? Ese es el porcentaje de utilización, el recurso. El recurso tiene capacidad para producir 300.000 botellas y el primer año su utilización será ¿cuánto? El 50% porque se espera producir 150.000. Eso me requiere maquinaria el equivalente a 1.5 máquinas, porque si una máquina me representa 100.000, 1.5 me representa 150.000. Figurativamente, ¿eso cómo lo plasmo en la realidad? Pues que una máquina me trabaje full time y la otra medio tiempo, ¿cierto? O sea, ¿cómo yo traduzco eso en la realidad, en la operación? Otra de pronto será una máquina a mitad de año y 2 máquinas para el final de año, pues dependiendo si la lógica del negocio arrancando es que arranco con una demanda y luego después del segundo año, del segundo semestre se duplica.
que es una cosa un poco optimista, pero lo más sensato será como una máquina full time y la otra medio tiempo. Pero ahí ya usted tiene que mirar, venga, ¿será que yo compro la máquina desde el primer año, las dos máquinas, o de pronto compro una y alquilo la otra? Entonces usted como un proponente de un plan de negocio tiene que pensar en la realidad cómo es para usted, no enhuesarse con una máquina desde tan temprano y hacer una inversión tan rápida. Significa que usted las inversiones en un plan de negocio no tiene todas que hacerlas en el año cero, para que no se encarte con periodos de todos estos temas de recuperación más largos, sino que queda ya como en suspenso, ¿vale? Y las personas entonces también serán 30 no sino 3. Entonces, si son 6 trabajadores para producir 300.000, pues el equivalente será 3 trabajadores para 150.000. Eso mismo se hace abajo para las botellas familiares. Las mismas cuentas se hacen, solamente que sería 115.000 dividido 240.000, me da entonces 47,92. Y ahí hago la proyección. Hagan esas proyecciones siempre, por favor, porque a veces resulta que entonces los estudiantes tienen allá unos gradientes maravillosos, ¿cierto? De 10%, 15% año a año, y lo único que hacen es escenario optimista y aumentan el gradiente. Y de ahí para abajo queda todo igual. O escenario, y entonces, ¿qué pasa? Va uno, mira, y entonces fíjese que está aumentando la utilización, llega al 80%, y está aquí subiendo. Y resulta que al cuarto año está en el 85, 90%, la gente allá toda saturada. Entonces, yo que reviso planes de negocio, por lo menos que soy del tema de operaciones, lo primero que hago es mirar la demanda, si usted estimó esos 150.000, pues de una manera como coherente o lógica. ¿Por qué? Porque es la unidad media para comparar las capacidades. Entonces, yo tengo que mirar que el contraste sea lógico, ¿cierto? De las capacidades. Y luego tengo que mirar el recurso. Y luego conecto con el análisis financiero y entonces, claro, encuentro una TIR maravillosa, 80%, ¿cierto? Una vaina así grandísima. Y uno ahí mira, bueno, hagamos cuenticas de factor, y entonces vea uno acá factores de utilización del 95% de las personas. Bueno, listo, vamos a mirar ahora el análisis social. Y resulta que como es estudio social, la mayoría es un saludo a la bandera. Entonces leo uno y dice, nuestra empresa se preocupará por el bienestar físico y emocional de nuestros colaboradores. Ya no los llamaremos colaboradores, sino los llamaremos partes fundamentales interesadas, con una utilización del casi 100%. ¿Cuál preocupación y cuáles colaboradores? Recójase. Esos son los tres punticos claves allá que yo miro como evaluador de un plan de negocio. Y normalmente me ponen de lado un profesor que sea del área de gestión. Entonces él allá le dirá, y la propuesta de valor. Entonces yo casi nunca comparo, nunca juzgo propuestas de valor, porque de pronto le digo, eso no tiene nada, eso no tiene futuro, no tiene nada, y de pronto sí. Y entonces yo le arruiné la vida al estudiante como emprendedor, porque jamás yo opero sobre el supuesto que ese emprendimiento es el plan de vida del estudiante. Pero yo sí aterrizo al estudiante de esa manera. Ese sentido sí. Puede que sea su sueño, pero aterrícelo bien. Esa es mi tarea. El otro profesor que haga el tema de que no, que este no es un emprendimiento de alto impacto, para mí es algo subjetivo, porque no sé, ¿sí? Pueden que haya un producto súper tradicional que esté. Bueno, eso es. Entonces, un análisis tan sencillo. Entonces, usted tiene que ser realista, decir, venga, esta gente va a estar reventada. Entonces, ¿por qué en el tercer año no contrato gente o arranco contratándolos medio tiempo y luego los hago tiempo completo y luego así voy paulatinamente? No tengo que ir con todo el arsenal desde el principio o una cosa muy mínima para entonces mostrar rentabilidades forzadas para que no. Entonces, trate de ser muy realista porque esto realmente es una historia que va a ser narrada 5 años en el menor de los casos, 5 años. Entonces, hágalo desde el punto de vista técnico, realista en ese sentido. Entonces, hay, digamos, como digamos, más que una advertencia, esa protección en preguntas que yo le hago de anticipación a lo que, digamos, puede haber en un plan de negocio. Y esto lo hablo con un profesor del área de operaciones y todos gravitamos a lo mismo, ¿no? Es que todo es demandas aumentan y el recurso igualitico. Entonces, claro, pues claro, las demandas y la capacidad aumenta, pues todo entonces sale maravilloso. Y eso que falta otra cosa, que dicen el precio estimado de según la encuesta de los clientes, estoy dispuesto a pagar 10.000 y resulta que haciendo cuentas, precio de venta 20.000. ¿Cómo va a asegurar que va a vender eso si encima de todo la gente es muy optimista en un estudio de mercado? Pues yo te auguro
no lo mejor en ese plan. Entonces, esas son otras cosas que hay en un plan de negocio que son dentro de lo que es la lógica, ¿ya? Aparte del concepto del producto, de esa historia, eso pues, digamos, se sale el resorte administrativo. Por eso somos dos evaluados. Eso es el tema de la utilización, un tema mirar capacidades en el largo plazo. Y esas capacidades, como ustedes vieron ahí, están en unidades. No están tanto en horas hombre, horas reales, porque este tema de las horas estándar es un tema más de la minucia, más del mediano plazo, y pues no amerita mirarlo allá en un horizonte de años. Bueno, planeación gruesa, la capacidad, digamos, es un elemento que utilizamos una cosa que es el grueso, ya empezamos a mirar capacidades ya en términos de la entrada, el recurso que es el tiempo, ¿no? Es un término típico de factores globales y que está del cálculo de capacidades y se parte del programa maestro de producción. Y esto lo empezaremos a mirar, digamos, como, bueno, en MRP nunca hay un programa maestro de producción como tal, pero aquí en CRP sí lo vamos a empezar a trabajar con más detalle. Supongamos en este ejemplo, en esta planeación gruesa, tenemos dos productos, X y Y, cada uno con sus requerimientos de producción semanalmente. ¿Sí? Las periodicidades en un CRP serán las mismas que un MRP. La misma estructura, 8 semanas, 12 semanas, más o menos. Abajo a la izquierda tenemos los tiempos de procesamiento de cada uno de los dos productos en horas estándar. Esos tiempos se obtienen normalmente por estudios de tiempo. Una vez más, les reitero, es muy importante hacer muy bien los estudios de tiempo porque al final eso representa plata. Así de sencillo. Entonces, si usted hace un machetazo, pues el machetazo cuesta. Lo que pasa es que en nuestro caso no se caen los puentes. En nuestros casos se paga más plata. ¿Sí? No nos pasa como los civiles, que una cosa así ya no es tan trágico, pero sí tiene unas consecuencias bastante grandes a nivel de negocio. Y resulta que, por ejemplo, los productos X y Y, cada uno pasaron por 3 centros de trabajo. Y este producto X, el 20% del tiempo de procesamiento se gastó en el centro de trabajo 1, el 45% en el centro 2 y el 35% en el centro 3. Y en el producto Y tiene la misma proporcionalidad. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo hacemos el análisis de capacidades? Pero las capacidades va a ser en términos de horas. Lo que hacemos es mirar, convertir primeramente las necesidades de unidades de cada producto en requerimientos globales de tiempo. ¿Y cómo lo hacemos? Con una ponderación sencillamente. Si yo necesito 1,57 horas, 557 horas para cada X, pues para realizar 10X, pues multiplico por 10. Esto me dará horas. Y si necesito 5,331 horas para un Y y tengo 25Y, pues la multiplicación de ambos me dará el tiempo que necesito Y. Y si ambos me dan horas, lo sumo y me dan total 148,845 horas estándar necesarias para poder sacar 10 de A, 10 de X, 25 de Y en la semana 1. ¿Están claras esas cuentas? ¿O hay preguntas? Y eso se hace semana a semana. Ahora, como me interesa, ¿cuál es el recurso que estoy mirando? Los centros de trabajo. Lo que simplemente hago es que prorratear esas horas totales de acuerdo al porcentaje que le corresponde a cada centro de trabajo. Entonces, el centro de trabajo uno le corresponde el 20%, entonces el centro de trabajo necesitará 29,77 horas, el 2 necesitará 66,98 horas y el 3 necesitará 52,1 horas. ¿Sí? Eso, de cada producto. O mejor dicho, no de cada producto, sino en total para fabricar los dos. ¿Qué es lo que pasa? No sé si hasta aquí está claro o hay alguna pregunta. Simplemente tomo el total de horas que requieren la cantidad de productos combinados y la reparto entre cada centro de trabajo. Y cada centro de trabajo, pues, 29,77 para fabricar las 10 del uno y las 25 del otro. ¿Sí? Y eso lo tendré que contrastar con respecto a las horas disponibles que tenga el centro de trabajo 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si el centro de trabajo 1 tiene 20 horas de disponibilidad, significa que en la semana 1 no podré procesar todos esos productos en el centro de trabajo 1. ¿Sí? ¿Vale? Y entonces tenemos la planeación detallada de capacidad, que a partir de ese principio que vemos aquí, lo vamos a hacer con más detalle. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se desarrolla el plan agregado y el MRP, no se considera la capacidad de producción de las instalaciones. Resulta que tenemos, sí, las unidades agregadas, pero, y esta explicación me faltó como profundizar en el grupo de las 8.
Yo puedo tener 10.000 unidades en el mes 1, pero de esas 10.000 unidades en el mes 1, resulta que tengo 5.000 unidades en la semana 1. Y las 5.000 unidades son combinadas entre ambos productos. Supongamos que la familia sea de dos productos. Pueda que esas 5.000 unidades en esa semana 1 no las pueda satisfacer con los recursos que tengo. Y simplemente puedan ser dos productos, o sea, 10.000 unidades de un producto en la semana 1, repartirlo, digamos, como la demanda de un producto en cada semana y luego era el siguiente en las otras semanas. Pero pueda que yo tenga demandas simultáneas de los distintos productos en semanas particulares y ya en el caso particular de la semana no me dé abasto la capacidad. Eso no lo mira ni el plan agregado ni lo podemos determinar con el MRP. Es con el CRP que lo podemos determinar, empezar a mirar con ese detalle. Entonces, no considera las capacidades de las instalaciones. Entonces, por eso pasa que pueden haber desbalances de demanda en el periodo agregado, lo cual resulta en escasez de capacidad. Los planes de producción no consideran las capacidades de los centros de trabajo. Simplemente, pues mira cuántos empleados hay, sobre todo en términos de empleados. O sea, la única capacidad que de pronto nos coloca un límite son la cantidad de empleados, como lo vimos en los ejercicios, la política de horas extra que haya y la capacidad del subcontratista. Pero como tal, digamos, bueno, de portada sí hay esto, pero por ejemplo, ¿cuántos días a la semana trabaja el centro de trabajo? No. Puede suceder que en un mismo centro de trabajo deba realizarse la producción de distintos ítems, sobre todo por ese elemento de simultaneidad. No es porque es demanda agregada, hay varios productos y varios productos pueden pasar por el mismo centro de trabajo. Entonces, en una determinada semana puede haber una interferencia alta de productos y ahí el centro de trabajo colapsa en esa semana en particular. Y eso el plan agregado no lo puede determinar. ¿Sí? ¿Cuál es la estructura que nosotros manejaremos ahora en esta unidad? La estructura tiene la similitud a las anteriores en que vamos a tener una extensión horizontal ligada directamente con el horizonte de tiempo. Semanas, 8, 10, 12, las 10, o de pronto 10. Verticalmente vamos a tener la estructura de esta manera. Vamos a tener los distintos productos que estén contemplados en el plan agregado. Podemos tener la totalidad de productos que estén dentro del plan agregado o podemos tener una parte de los productos que estén en el plan agregado. Pueden ser 2, 3. Nosotros vamos a llegar, digamos, a ejemplos o los trabajos para temas de manejar la complejidad. 3 productos, a lo sumo 4 productos. ¿Verdad? Y en MRP, la estructura que se repetía de MRP era por cada pieza, ¿sí o no? Sí, era por cada pieza producto terminado, ¿cierto? Ahora la estructura que repetiremos una y otra vez por CRP es con base en el centro de trabajo. ¿Listo? En un MRP, la tabla se extendía hacia abajo como mínimo, tanto como el número de piezas tuviera la lista de materiales, ¿cierto? ¿Y por qué digo como mínimo? ¿Por qué puede extenderse más allá del número de piezas? Por lo que vimos en la clase pasada. ¿Por qué? ¿Cuántas piezas eran en todos los ejemplos de notificación? ¿Cuántas piezas eran? ¿Qué pieza era? Era la misma siempre, ¿cierto? Y solamente fue una, en la hojita de cálculo hicimos una y ya. No. Entonces se extendió ¿cuántas veces? ¿Tantas como? ¿Tantas veces como qué? No, como técnicas de notificación que estábamos evaluando. Vimos lote a lote, ¿cierto? Y la misma hoja de cálculo, lote a lote, lote a lote, ¿cómo era? Periodo constante, EOQ, costo total mínimo. O sea que se puede extender más del número de piezas si tenemos piezas con alternativas de notificación. Entonces nos toca programar la pieza por esta técnica, esta misma pieza por la otra técnica, y si hay una tercera también, y decidir que hay para abajo sí. Entonces por eso la expresión es como mínimo el MRP va a ser tantas piezas como tenga la lista de materiales, o incluso puede haber menos, si es una lista de materiales pues un tanto compleja, pero simplemente le pide programar determinadas piezas, entonces no le pide programar todas. Toca ver qué le piden exactamente.
Aquí la extensión va a ser tantos como centros de trabajo tenga el proceso productivo. Entonces, aquí en esta unidad, a partir de este momento, no a partir no, sino en esta unidad en particular del curso, sí vamos a mirar el proceso productivo. Antes no vimos para nada el proceso productivo. Ni en pronósticos vimos cómo estaba configurado el proceso productivo para sacar las demandas. Ni en planeación de brigada vimos eso, ni en inventarios cómo era el proceso productivo. Nada. De pronto, la descripción del proceso productivo para sacar un costo de alistamiento. Pero nada más. Bueno. ¿Qué hace un CRP? Entonces, bueno, internamente, ¿qué tenemos? Aquí tenemos la central de pedidos planificados de los productos. Y aquí tenemos que lo que está aquí, entradas de pedidos planificados son las mismas entradas de pedidos planificados del MRP. Entonces, si eso es lo mismo del MRP, ¿esto en qué unidad de medida está? Estas tres filas. ¿Mm? ¿En qué unidad están? Todo lo que estaba en un MRP, ¿en qué unidad de medida estaba? Los datos que estaban en una tabla de MRP, ¿qué unidad de medida tenía? ¿Tiempo? ¿Horas? ¿Dinero? ¿O qué? La unidad de medida en la cual se mide el producto, la pieza. Por eso se redondeaba. Yo no redondeo, redondear punto más dinero. Entonces, esto está en unidades. Todo esto está en donde dice CT1, CT2. CT1 es centro de trabajo 1, CT2 centro de trabajo 2. Es en horas estándar. Todo eso. Nada es otra unidad de medida. Todo es horas. Entonces, la capacidad disponible será lo que me genere en disponibilidad en horas cada centro de trabajo cada semana. Estas filas de acá se llaman capacidades necesarias y cada una será por el producto que pase por ese centro de trabajo. Entonces, esto de acá, el número de filas que hay aquí en esta región será tantas como productos hayan, distintos productos hayan. Es decir, que la estructura de un centro de trabajo puede ser más o menos pequeña, dependiendo del número de productos que pasen por ese centro de trabajo. Si pasan 4, pues entonces la estructura será más grande a que pase solo uno. Bueno, esta indicación entonces TTCA1 significa factor tiempo total de carga, eso no lo explicaré hoy. Tiempo total de carga del producto A, fíjense aquí es A, B, N, ¿cierto? Coma 1, 1 es centro de trabajo 1, 1. Entonces aquí tuviéramos centro de trabajo 2 sería TTC A2, TTC B2, TTC C2, o sea, el segundo subíndice es el centro de trabajo. Y eso significa entradas de pedidos planificados del producto A y esta I es en el periodo iésimo. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, el TTC representará cuánto me representa en tiempo fabricar una unidad de A en ese centro de trabajo o procesarlo. Y entonces, si es 1, ¿cuánto me requerirá? Pues multiplicarlo por la cantidad que necesito y será entonces convertir esas unidades a horas necesarias. Aquí lo que hago es convertir esto a horas. ¿Listo? Esta fila de acá dice sumatoria de CN, o sea, la sumatoria de estas filas de lo que aparezca acá, y será la capacidad necesaria total. Es más o menos como devolvernos en el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior lo que hacemos era sacar y luego a partir de la suma. Aquí sacamos cada una y sumamos. Desviación, entonces, ¿qué es lo que hace un CRP? Justamente comparar la desviación, la capacidad disponible contra la necesaria y mirar si sobra o falta. Entonces, si la capacidad, si eso es positivo, significa que hay más capacidad de la necesaria, por lo tanto, se puede realizar esas unidades esa semana. Si es negativa, en esa semana no se puede, teóricamente. Ahí sí, mira. Pero la última fila es la que nos va a decir si sí se puede o no en general, porque la desviación acumulada. Y esa desviación acumulada lo que hace es calcular una acumulada de la fila inmediatamente superior y lo que hace es mirar, bueno, al final del horizonte de tiempo, la desviación total es positiva o negativa. Si la desviación total es positiva y hubo semanas con estas desviaciones negativas, o sea, al final la desviación acumulada resulta ser positiva, podemos hacer eventualmente el plan. ¿Qué es lo que toca? Cuando haya negativo, entonces de pronto lo que se necesita más de pronto anticiparlo y hacerlo en un momento donde sobrecapacidad, hacerlo de antes o en el peor de los casos
posponerlo y hacerlo después. Pero dentro del horizonte de tiempo, las 8 semanas podría realizar todo el proceso. Pero si la desviación acumulada al final de la semana 8 o el último periodo es negativa, en definitiva, en ese centro de trabajo no se puede hacer. La planeación de producción está estimada en ese horizonte de tiempo de 8 semanas. Entonces, ahí ya hay que modificar. Lo más fácil es modificar capacidad disponible. Y lo más común que veremos es modificar el número de empleados. Pero ahora en otras posibilidades, variables para modificar. Bueno, y eso es lo que evaluamos por centro de trabajo. Y eso mismo se repite en el centro de trabajo 2, 3, 4, ¿cuántos centros de trabajo hay? ¿Listo? De pronto hay preguntas, obviamente, en este momento, pero pues cuando tengamos el trabajo, el desarrollo, pues ya se comprenderá con más detalle, más ya a la luz del ejemplo, qué es cada cosa. ¿Listo? Pero es, digamos, la estructura en términos generales como la explico. Entonces, un CRP lo que hace es comparar capacidad disponible contra la capacidad necesaria, a ver si se puede o no se puede realizar el plan agregado. Pero esas capacidades normalmente se comparan en horas. Si el tiempo que necesito es suficiente para perdón, si el tiempo que dispongo es suficiente para el tiempo que necesito o no. Para la capacidad disponible por centro de trabajo, entonces, ¿qué hacemos? Es la cantidad de tiempo de horas en horas estándar que dispone en cada periodo, en este caso, digamos, cada semana, para procesar productos en un centro de trabajo. Y las capacidades disponibles serán por variables que están propias del sistema. Aquí no hay nada que ver con la demanda. Por ejemplo, primer valor acá es HE, representa horas estándar por turno. HE no es horas extra, es horas estándar. Recuerde que el mayor las horas reales, horas productivas, horas estándar. De las horas, digamos, que efectivamente se trabaja y que está, digamos, como al 100% el sistema. ¿Listo? Que va a ser menor a la jornada nominal que se tenga de trabajo. Es horas estándar. Porque con lo que yo realmente cuento, necesito hacer los cálculos, es con lo que yo efectivamente cuento. Multiplico eso por los trabajadores por turno, por los turnos por jornada y por las jornadas por semana. Todas estas son variables que son propias del sistema, de la empresa. ¿Sí? Por temas de desempeño, por temas de contratación de política, política y política. ¿Cuántos trabajadores por turnos? Política, turnos por jornadas, una política y jornadas por semana. O sea, son cosas que son propias de la empresa. Vamos a empezar a desarrollar este ejemplo. Este ejemplo no lo vamos a acabar en la clase de hoy, pero por favor vamos a abrir una hoja de cálculo nueva donde vamos a empezar a transcribir esta información. Entonces, hay una fábrica de bancas donde tenemos estas entradas de pedidos planificados para las próximas 8 semanas y el producto son bancas y ahí están los datos de las entradas de pedidos planificados en esas 8 semanas. Yo ya lo he tenido, digamos, como desarrollado acá, entonces yo tengo esta parte de la tabla. Vamos a abrir otra hoja de cálculo B10. Entonces, por favor, copien estos datos. Ahí están los datos. Semanas de la 1 a la 10, de la 1 a la 8, perdón, entradas de envíos planificados de qué producto, bancas, 230, 240 y ahí están los datos. Por favor, copien esa información. Y además, abran otra hoja de cálculo, ¿no? Otra hoja dentro de la acción, mejor dicho. Listo, bueno. Ahora el texto nos dice lo siguiente. Se cuenta con 2 centros de trabajo, cortado y armado. La empresa tiene un turno diario y cada centro de trabajo cuenta con un trabajador que dispone de 7 horas estándar.
Se trabajan 6 días a la semana. La fórmula es esta, la que ya les había dicho. Entonces, la información es horas estándar por turno. ¿Cuántas horas estándar dice? 7. ¿Cuántos trabajadores por turno? ¿Cuántos? Un trabajador. ¿Cuántos turnos por jornada? Un turno diario. ¿Y cuántos días a la semana? Jornadas por semana se trabaja. Se trabajan 6 días a la semana. Ahí está. Bueno, ahí queda, falta un 1. 1 horas estándar 7 trabajadores y turnos cada uno es 1 y jornadas por semana son 6. Entonces la capacidad disponible en términos de horas estándar son 42 horas estándar. En resumen, sería multiplicar todo. Ese es las capacidades disponibles en cada uno de los dos centros de trabajo. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer eso? Yo lo tengo acá en otra hoja de cálculo, por favor. Que quedó aquí en esta celda B15, que lo tengo acá. B15. Ahí está. Por favor, abran otra hoja de cálculo aparte. Y ahí tenemos la información entre centro de trabajo portado, centro de trabajo 2 armado. Turnos por jornada, 1, 1. Trabajadores por turno, 1, 1. Horas estándar por turno, 7, 7. Jornadas por semana, 6, 6. Y la capacidad disponible en horas estándar es ¿cuánto? La productoria de todos los valores que están ahí, el producto de todo eso. No está en la misma orden que está en la fórmula, pero pues como el orden de los factores no altera el producto, pues ahí está. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer, por favor? Vamos a seleccionar la primera y última fila y la vamos a copiar y pegar en la otra hoja de cálculo. Cuando ya hagamos todo el ejercicio, pues ya entenderán por qué. Es para que haya orden, ¿no? En orden. Entonces, esta de acá donde había quedado, D2. Entonces voy a copiar esto y le voy a pegar acá, D2. Ustedes pegan esto acá, voy a dejar esto por aquí. Y ustedes observan que esto quedó el número directo, 42. Ustedes copian y pegan aquí a directo. Entonces, por favor, para cuestión de claridad, van a referenciar de dónde viene ese 42. Van a referenciar que viene de aquí. Listo, referencia en ese valor de ahí. Y eso. Pues, si ustedes quieren, si no, déjenlo así, pero es importante que lo referencien porque cuando miremos después, cuando haya un plan que no es viable y modifiquemos el número de empleados, se modifica ya, se modifica aquí automáticamente, entonces ya todo se arregla. ¿Listo? Les quedan los datos ahí 42, 42. Bueno, hasta ahí vamos. Bueno, ahora, ¿qué viene? Vamos ahora a
escribir, vamos a empezar a armar esa tabla que yo les mostré hace un momento. Vamos a colocar acá entonces CT1 cortado, CT2 armado y vamos a colocar la capacidad disponible en cada centro de trabajo. ¿Qué pasa? Que cada semana, cada centro de trabajo tiene disponibilidad de 42 horas estándar, ¿sí? Si la periodicidad fuera en días, entonces no vamos a multiplicar por el número de jornadas por semana, porque llega es a la capacidad por día. Pero como estamos mirando, entonces por eso está semana a semana la disponibilidad necesaria, la capacidad disponible son 42 horas estándar. Quiero mirar cómo quedó escrito eso acá en la hoja 2. CT1 entre paréntesis cortado. Van a colocar CT1 cortado, CT2 armado. Y esto quedó como capacidad disponible entre paréntesis CD. Acá. Y aquí vamos a referenciar pues cada cosa. 42 lo dejamos fijo y también 42. Ojo con referenciar correctamente cada cosa. Aquí yo tengo los centros de trabajo en fila horizontal y el otro está en columna. Entonces debe referenciar el valor que es el mismo, es una coincidencia, pero las capacidades en los centros de trabajo, la mayoría de los casos va a ser distinta. Entonces para que referencie la capacidad que es en dónde es. Eso queda fijo y lo extiende hasta la semana 8. Y ahí tenemos nuestra primera parte de esa lista de el MRP, o de esa lista no, sino de esa tabla del CRP. Perdón. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Eso es muy sencillo. Bueno. ¿Qué viene después? Vamos a completar y armar la estructura. Esta estructura y este ejemplo de CRP es muy sencillo en el sentido de que solo tenemos un solo producto. Es un esquema monoproducto. Y por lo tanto, usted va a tener solamente una fila arriba llamada entradas de pedidos planificados de banca y una sola fila donde tiene ahí la sangría que es de capacidad necesaria para las bancas. ¿Sí? No hay más filas, no hay más productos. Si hubieran más productos, entonces habrían más filas antes de los centros de trabajo y habrían más filas en donde aparecen las capacidades necesarias. Entonces, por favor, ¿cuántas filas hay debajo de la capacidad disponible en cada centro de trabajo? Hay 4 filas. Entonces, por favor, inserten 4 filas debajo de la que está aquí. Entonces, 4 filas, 1, 2, 3, 4, vamos a insertar y esto lo vamos a combinar. Entonces, vamos a dejarlo así también corto. Esto. Y esto lo vamos a copiar y pegar aquí por abajo. Ya queda. Entonces, la segunda fila, ¿cómo es que se llamó? Capacidad necesaria en CN bancas. Entonces, ¿cómo lo escribí aquí en el grupo de las fotos? Bueno, todos estos rótulos yo los dejé así. Ahí quedó de esta manera. Capacidad necesaria de las bancas, así quedó escrito. Capacidad necesaria CN bancas, entonces, ¿qué es? TTC, más adelante les explicaré que es tiempo total de carga, guión al piso, hace alusión a los subíndices, bancas porque es el producto, coma 1 porque es el centro de trabajo 1, por entradas de periodos planificados, está la abreviación de qué? De las bancas en el periodo IS. ¿Listo? Y eso mismo lo haré abajo, ¿cierto? ¿Qué cambio abajo? A ver si observaron qué es lo único que cambio aquí abajo. El 1 pasa a ser 2, porque estoy ubicado en el centro de trabajo 2. Ahí queda de esa manera. No hay más productos. Si hubieran más productos, toca debajo colocar capacidad necesaria CN, no sé, butacas, capacidad necesaria CN, sillones, ¿sí? Y así sucesivamente empezar a listar los distintos productos. Pero como solo hay uno, va a quedar solamente una lista. Y luego viene entonces la fila llamada ¿qué? CRP, que es la sumatoria de todas las capacidades necesarias de los productos. Aquí pues simplemente es un producto, pero pues vamos a colocar aquí CRP y voy a escribir aquí sumatoria de las capacidades necesarias. ¿Sí? Esto quedó igual así. Sí. Bueno. La siguiente fila es que dice desviación
CD menos CRP, o sea, la capacidad disponible de la primera, menos la fila inmediatamente superior, y la última será desviación acumulada. Entonces vamos a completar eso. Desviación CD menos CRP y desviación acumulada. Y creo que quedó entre paréntesis, perdón, desviación acumulada. Creo que sí. Sí, ok. Y esas tres se copian y se pegan aquí debajo, porque es lo mismo para cada centro de trabajo. ¿Listo? Completen esa información y yo aquí simplemente haré temas de maquillaje. Será esto así y aquí será esto así. Listo. Ya tenemos, esa es la tabla de CRP que vamos a diligenciar para ese primer ejemplo. Y hasta ahí va a quedar hoy. No vamos a alcanzar a diligenciar nada más en esta tabla, porque vamos a trabajar en la otra hoja de cálculo, donde colocamos los datos de sacar para sacar ese 42. Hasta ahí llegará hoy. No podemos no alcanzamos a trabajar nada más. Así que, ¿listo? Bueno, entonces seguimos. ¿Hasta que hay alguna pregunta? Cuando estemos completando cada cosa de estas, pues explicaré qué es, pero por lo menos dejemos ya el formato preparado. Entonces ya hemos calculado la capacidad disponible, ¿cierto? Que fueron 42 horas estándar por cada centro de trabajo a la semana. Ahora que nos queda la parte correspondiente a la capacidad necesaria por centro de trabajo. También es la cantidad de tiempo en horas estándar, porque si el tiempo disponible pues será en horas estándar, aquí lo necesario también será en horas estándar. ¿Qué se requiere en cada periodo para procesar productos en un centro de trabajo? Una cosa que es muy importante tener presente es el concepto de carga. La carga, en el tema de capacidades, se refiere a las horas estándar de trabajo asignadas a un centro de trabajo, máquina, trabajador, etcétera, y es una medida de la cantidad de trabajo asignada en función de tiempo. Y bueno, pues, es decir, convertir el trabajo que son este lote a horas que requiere, ¿sí? Y eso es un concepto que es muy cercano a nosotros. Por ejemplo, no sé si alguno trabaja de pronto en una dirección de escuela o en la vicerrectoría como auxiliar o algo, y uno como profesor siempre hablamos de un concepto llamado la carga. ¿Cuál es mi carga este semestre? Mi carga este semestre se mide en horas. Tengo 40 horas de trabajo como profesor. Y yo hago un horario, a nosotros nos obligan a hacer cada semestre un horario similar al que usted hace en sus clases, pero con lo que yo tengo que hacer semanalmente. Entonces, tengo literal, miércoles de 8 a 12, viernes de 8 a 12, digo, 2. Ahí van 8 horas, ¿cierto? Luego entonces tengo que agregar mis 2 horas de atención a estudiantes y las tengo en mi carga. Las tengo martes de 2 a 4, jueves de 10 a 12. Además tengo las otras 4 horas del curso de maestría que son martes y jueves de 8 a 10 y las horas para ellos que son lunes de 4 a 6. Luego tengo que definir mis horas de carga, que es para preparar clases. Tantas horas al día, tal lo que no recuerdo cómo está organizado eso. Tantas horas para calificar examen. Tantas horas para estar en el comité de convivencia laboral al cual me mandaron. Tantas horas para un proyecto de investigación en el que estoy. Las 2 horas del claustro. Y todo eso, ahí completo mis 40 horas. Las direcciones de los trabajos de grado. Tengo ahorita 5, llegado a tener 17. Y ahí van las horas. Y coloca 17 horas, o 40 horas no caben. Entonces me tengo que colocar 2 trabajos de grado en una misma hora. ¿Sí? Pero bueno, es figurativo porque uno no está leyendo, es un trabajo de grado todas las semanas. La estacionalidad que tenga planes y todo eso. Entonces, cada cosa se aplica en la carga. Y yo lo tengo que hacer porque me puede llegar la procuraduría y dónde está. Y si un profesor dice, estoy escribiendo un artículo, la universidad tiene la facultad de decir, bueno, al final del semestre muestre el artículo que escribió porque usted comprometió unas horas. Hay una libertad que no tiene para eso. Pero el punto que voy es que nosotros nos miden por carga. Y es un concepto que es muy cercano a nosotros. ¿Sí? ¿Cuál es mi carga laboral? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles las tareas que se me asignan a mí? Y eso se representa en un centro de trabajo en el tiempo. Claro, el centro de trabajo es un tema muy repetitivo y hace las tareas y representa tiempo. Importante, por favor, ténganme presente estos subíndices para empezar a mirar ya la parte de la capacidad necesaria. Hay 3 conjuntos, subíndice I, operaciones, subíndice J, ítems, subíndice K,
centros de trabajo. ¿Listo? Ya tenemos indicios de cuánto es K, porque ya sabemos cuántos centros de trabajo hay, que son cuántos. 2. Entonces K es 2. ¿Listo? Y las operaciones, pues más adelante vamos a ver. Entonces, ¿qué elementos necesitamos para arrancar a calcular la capacidad necesaria? Tenemos una serie de pasos que hay que mirar. Primero, la ruta de fabricación. Segundo, el factor tiempo de carga unitario. Tercero, el factor de aprovechamiento, que es el mismo concepto que traemos de MRP. Cuarto, las unidades a procesar por la operación I. Quinto, el factor tiempo de carga de un ítem J en un centro de trabajo K. Hoy vamos a llegar hasta acá. Y la sexta, factor tiempo total de carga de un producto final J sobre un centro de trabajo K. Bueno, primer paso, ruta de fabricación. La ruta de fabricación es el proceso como tal, el esquema. Es un esquema de un proceso productivo que contiene dos cosas principalmente. Tanto la secuencia de operaciones, los pasos, ¿cierto? Como la lista de materiales. En la lista de materiales de lo que traíamos nosotros de MRP, la bomba, ¿cierto? Entonces es el orden de las operaciones deben realizarse para fabricar un producto específico a partir de las partes o materias que las que lo componen. Contiene la lista de materiales, ¿listo? Puede variar en cada producto porque pues es una referencia. Entonces la diferencia entre esta podadora y la otra, recortando por allá en planeación agregada, es porque esta operación dura un poquito más o porque no se hace esta operación sino se pasa a esta otra. Bueno, entonces, cada referencia va a tener su propia ruta de fabricación, con sus operaciones y tiempos. En el ejemplo que estamos viendo de las bancas, esta es la ruta de fabricación. Por favor, ¿cuántas operaciones tiene la ruta de fabricación acá? Traten de deducir ahí cuántas. 4, o 1, o 2, o 3 y o 4. Cada operación está representada aquí con un círculo, o pues un óvalo, algo así, ¿cierto? Las operaciones, cada operación está asociada a un centro de trabajo. ¿Cuántas operaciones tiene el centro de trabajo de cortado o corte? 3. Y la otra está solita en armado. Entonces, el rectángulo representa la operación. Bueno, los datos que están en la parte inferior de cada rectángulo, más adelante los vamos a explicar. ¿Vale? Y la lista de materiales, ¿cómo está representada? Pues aquí nos dice, luego de la operación 4, en el centro de trabajo armado, ahí va a izquierda a derecha, ¿no? El flujo va a izquierda a derecha. Tenemos una banca, ¿cierto? La banca se conforma a partir de 4 patas y un asiento. Y cada pata está conformada por una tabla y cada asiento por un tablón. ¿Sí o no? Esa es la ruta, la lista de materiales como está. Lo que pasa es que al tener ruta de fabricación, en lugar de tener solamente la lista de materiales, ahí nos muestra como los pasos que hay para llegar de la tabla a las patas. Eso es lo que hace la ruta de fabricación, ¿cierto? Y aquí, las tablas al asiento, simplemente para llegar de aquí a aquí hay una operación. O sea, le involucra el proceso a la lista de materiales que nosotros veíamos en MRP. ¿Listo? ¿Cuánto es I, J y K? Recuerden, I es operaciones. Entonces, I, ¿cuánto es? 4. Muy bien. J es ítems. ¿Cuántos ítems hay? La respuesta es 3. ¿Vale? Los ítems que se cuentan para efectos de un análisis de un CRP, venga, escuchen muy bien, son los ítems que se obtienen luego de realizar operaciones. ¿Por qué 3? Las patas las cuento como ítem, ¿por qué? Porque las obtengo luego de haber realizado O1 y O2. El asiento lo cuento porque lo obtengo a partir de realizar O3. Y la banca, por obvias razones, la cuento porque es el ítem, pero que constituye el producto final. Ni las tablas ni los tablones cuentan como ítems. ¿Por qué? Porque son materia prima. No hay nada que los preceda. Ninguna operación permite que los obtenga. Si hay operaciones, pues serán de un proceso del otro, del proveedor. Entonces se interpretan como materias primas. Los ítems que aparezcan como materia prima no se cuentan dentro de ese conteo de ítems, ¿vale? Entonces son 3: patas, asientos y bancos. Y K son centros de trabajo que ya hemos visto que son 2: cortado y armado.
¿Listo? Es I4, J3K2. Es muy importante que tengan claro que es I, J y que es K, porque es lo que va a orientar el proceso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Con excepción de que es A1, A2, TC1, P1, eso. Diferente a eso, porque eso es lo que viene más adelante. ¿No? Ahí está, el indicador de lista de materiales, 4 patas componen una banca. Entonces, ahí está embebida la lista de materiales. ¿Listo? Segundo paso, factor tiempo de carga unitario. El factor tiempo de carga unitario se representa como, estrictamente hablando de una versión extensa, es TC, significa tiempo de carga, y JK, o sea, el tiempo de carga de la operación I realizada para fabricar el ítem J en la operación en el centro de trabajo K. ¿Sí? Entonces es importante saber que es TJK. Pero se puede abreviar como TC sub I. ¿Vale? Representa el tiempo de carga de la operación iésima, que puede ser la 1, 2, 3, 4, para procesar el ítem J décimo, componente o producto, en el centro de trabajo K décimo. Es decir, el tiempo total que se usa en recurso para hacer una operación de nivel. Realmente esos tiempos se obtienen por estudio de tiempos, TC sub I, y puede estar compuesto por tiempo de preparación y tiempo de ejecución. Si está discriminada de esa manera, se suma. Primero preparo y luego ejecuto. ¿Listo? Ahí están los tiempos. Y se mide en horas estándar. ¿Listo? Debe usted llegar a tenerlos en horas estándar. No siempre se le van a dar en horas estándar. ¿Vale? Se determina a partir de una medición de tiempos hecha sobre los procesos de fabricación, es decir, la parte de método, lo que ustedes trabajaron en Upper O. Y se puede resumir por TC sub I, porque resulta que una operación dura lo mismo o puede durar diferente dependiendo del ítem. Y normalmente una operación está asociada a un centro de trabajo, o sea, es inherente que esté asociado a un centro de trabajo. Entonces, el decir el J y el K pues es un tanto redundante. Yo lo puedo resumir como el TC sub I. Esta ruta de fabricación con estos mismos datos de información no es exactamente la misma para una butaca ni tampoco la misma para una poltrona. Esta es para las bancas. Entonces, el TC sub I lo puedo resumir de esa manera. Bueno, importante, y aquí es donde conecto con los factores de eficiencia y utilización. Si el tiempo de ese tiempo de procesamiento se lo entregan en horas productivas, ojo, recuerde que eso tiene que ser en horas estándar. Lo convierto a horas estándar multiplicando por el factor de eficiencia. Si me entregan los tiempos de procesamiento en horas reales, los paso a horas estándar multiplicando por el factor de utilización y también por el factor de eficiencia. Si usted hace las cuentas ahí, pasa a multiplicar o dividir en las fórmulas que estaban atrás para encontrar eso justamente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo multiplico, por ejemplo, solamente las horas reales por el factor de utilización, voy a llegar a horas productivas. Y al multiplicarlas por el factor de eficiencia, llego a horas estándar. Entonces, por eso, para llegar de horas reales directamente a horas estándar, multiplico por ambos, por el factor de utilización y eficiencia, donde U y E son los factores de utilización y de eficiencia respectivamente. Estas mismas conversiones aplican también si los turnos se los entregan en horas regulares, horas regulares no, sino horas reales u horas productivas. Estas mismas conversiones aplican si los turnos de los centros de trabajo están en horas distintas a horas estándar. ¿Listo? Porque los turnos, como determinan la capacidad disponible, eso va a llegar a horas estándar. Y estos TC deben estar en horas estándar porque nos va a representar la capacidad necesaria. Entonces, ambas cosas deben estar en horas estándar. Estas fórmulas son claras. ¿Listo? En este ejercicio no las alcanzamos a ilustrar. ¿Por qué motivo? Porque las horas, los tiempos de procesamiento están en qué? Ya están en horas estándar. ¿Listo? Es decir, los dos primeros pasos están dados, no hay que hacer nada. La ruta ya está dada, los TC sub I ya están dados en horas estándar. Entonces, por favor, en la misma hoja, primero que todo vamos a hacer esto. Yo tengo acá, si usted quiere, igual yo esto se los dejo, yo voy a copiar la ruta de fabricación y la voy a pegar acá encima.
Yo ya la había copiado en la clase de las 8, la tengo aquí para que todo quede como documentado. Y debajo de esta tabla, lo que hice, coloqué esta columna, la información que me entregaron en la diapositiva. Operación y los tiempos de fabricación. Ahí está, operación, TC sub I en horas estándar, y ahí están, 001, 001, 002, 01. Yo copio y pego porque es simplemente información directa, no hay ningún dato. Ya está. Hoy salí invicto, estoy feliz. No hay olores, no hay ruidos. Feliz. El lunes llegaron a visitarnos a los profesores, los de talento humano, que ¿cómo es? Las vicios, algo así como los vicios que uno tiene, pero que no son vicios. Pues, el azúcar, el café, sí, que son los vicios, entonces decimos, pero pues sí, chévere, pero nosotros somos jugadores pasivos de esta parte de acá. ¿Qué hace? Política. Yo no he visto que la universidad haga nada, este tema de alimentación perfil. Ah, nosotros en la sala de profesores, los que están acá, Carlos Díaz, Javier, pues, para mí son playa alta, ¿no? Yo estoy allá en el hueco, playa baja, allá en mazmorra, y porque me hicieron diseñador, me cogen de portero. Pero el contra de ellos es ese aroma que llega ahí cuando se emocionan acá. Y ese ruidaje que, Dios mío, o sea, no saben que están al lado de edificios de clases, pero bueno. Y de eso es que ya son, que ya las quitaron, que habían cultivos, ¿no? Oye, les dijimos, pues chévere que nos traen eso, nos trajeron un recibo de la luz y con una metáfora así. No sé qué. Pues sí, pues el café y todo, pero a nosotros como trabajadores, esto nos afecta muchísimo. Pues yo no sé, yo no sé. Bueno, en fin, una pausa activa. Eh, Catarsis. Bueno, en fin. Tengo entonces el siguiente, ya estoy acabando. Factor de aprovechamiento. El factor de aprovechamiento estamos en la misma lógica que el MRP. El factor de aprovechamiento es la misma, el porcentaje promedio de productos que cumplen con las especificaciones de calidad, pero ojo, aquí es a nivel de operación. Recuerde que el I acá es de operación. Entonces, en MRP lo miramos en a nivel de pieza, ¿cierto? Entonces, dividida por el factor de aprovechamiento era para mirar las de la pieza. Aquí es por la operación, asociado a la operación. Por eso dice A sub I. A sub I se atañe a la operación. Permite entonces indicar, eso significa como que cuántas piezas han de pasar previo a realizar la operación para que después de la operación me lleguen las que yo necesito, ¿cierto? Entonces, significa que si yo necesito 30 piezas acá, antes de la operación y décima han de pasar de pronto más si el factor de aprovechamiento es menor a 100%. Entonces, se descuenta. Eso es lo que dice esta segunda viñeta. Entonces, ese ASU y lo puedo calcular si, por ejemplo, me entregaran un factor de defectuoso, de sub I. Entonces, si me dicen el factor de defectuoso es que el 2% son defectuosos, entonces el 98% es el factor de aprovechamiento. ¿Sí? ¿Qué pasa en el ejemplo? Nos lo entregan directamente, ¿vale? Y en ningún caso es del 100%. Entonces, ahí está ASU y 90, 80, 90 y 85%, ¿vale? No sé si hay preguntas sobre el concepto de factor de aprovechamiento. 90, 80, 90, 85. Listo. Bueno, entonces, primeros pasos, no hubo que hacer nada porque hay información que nos proporciona. Entonces, si me devuelvo un momentico a la lista a la ruta de fabricación, vamos a encontrar, mirémoslo en el Excel para no estar bailando de diapositiva en diapositiva. Entonces, aquí en el Excel ya creo que ustedes pueden interpretar que es A sub 1, que es T sub, que es sub, T sub, ¿cierto? Entonces, A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, entonces, ¿qué vienen a hacer? Según en esta anotación, pues los factores de aprovechamiento de cada operación.
¿sí? Lo que pasa es que aquí está es la nomenclatura más no el valor, ¿sí? ¿Y TC qué significa TS2P1? Pues entonces el tiempo de carga, el factor tiempo de carga unitario de la operación 2 para las patas, donde ahí está P, en el centro de trabajo 1, ¿sí? Aquí TS4B2, tiempo de carga de la operación 4 de la banca en el centro de trabajo 2, ¿sí? Aquí O3, TC3A1, tiempo de carga de la operación 3 del asiento A en el centro de trabajo 1. ¿Sí? Pero que eso realmente se resume a TS1, TS2, TS3 y TS4 porque las otros dos subíndices ciertamente son redundantes, resultan ser redundantes. Bueno, entonces ya la totalidad de la ruta de fabricación está interpretada. Bueno, ahora vamos con el cuarto paso que es donde nos quedaremos hoy, que son las unidades a procesar. Y aquí siempre va a haber que hacer cálculos. ¿Listo? Las unidades a procesar es porque como en el factor de aprovechamiento no son 100% en todos los casos, entonces para sacar una banca no necesariamente necesitaré 4 partes, necesitaré más porque se irán descontando a partir de pasar por las distintas operaciones. Entonces, el factor de aprovechamiento es menor a 100, deben procesarse más unidades antes de la operación para que luego de descontar los defectos me lleguen las que necesito. ¿Listo? La fórmula que se utiliza es esta. UAP significa unidades a procesar y décima, o sea que las unidades a procesar, ¿a qué nivel se hacen? ¿A nivel de centro, a nivel de ítem o a nivel de operación? Operación porque tiene un I, ¿sí? Se calculan como N por UAP I más 1. N es la proporcionalidad que nos dé el MRP, ¿sí? Número de componentes necesarios de la operación I para hacer la siguiente operación. O sea, viene de la lista de materiales. UAP I más 1, entonces, ¿qué significa? Si esto es O5, entonces será la de ¿qué? O6, eliminada por convivencia. No, es por la siguiente en la secuencia de operaciones. Porque ¿qué pasa si la operación se llama corte de rebaba, la otra se llama corte transversal y la otra se llama corte longitudinal? ¿Cómo sabemos que es una mayor que la otra? ¿Sí? I más 1 nos representa la operación que va después en la sucesión de operaciones, en la secuencia, no en la numeración. Porque yo puedo tener 8, 7, 6, 5, ¿sí? Te la puedo hacer al revés. Entonces, 1 no es porque sea la siguiente en el consecutivo de las operaciones. Es la siguiente operación en la secuencia o en la sucesión. ¿Vale? Dividido el factor de aprovechamiento de qué operación, de la de interés. Entonces, a la luz de esa fórmula, les quiero hacer la pregunta ahora, mirando en la ruta de fabricación, que con eso vamos a terminar la clase, es, ¿dónde arrancamos? Esa es la fórmula. Vamos a arrancar en O1. Entonces, para arrancar O1, ¿cuál necesito? O2. Entonces, no puedo arrancar en O2. No puedo arrancar, perdón, en O1, porque tengo que haber resuelto la de O2. ¿Sí o no? Entonces, ¿de dónde arranco? Esa es la respuesta. O4, hay que arrancar en qué operación? En la última de la sucesión. Aquí vamos al revés. ¿Listo? ¿Por qué? Porque sacando O4 saco la de O2, luego la de O3 y luego teniendo la de O2 saco la de O1. ¿Listo? Porque la fórmula nos dice que depende de la siguiente. Entonces, bueno, ahora, para sacar la de O1, la de O4, perdón, el numerador siempre, para la última operación, bueno, en la mayoría de los casos, a menos que nos digan otra cosa, va a ser 1. Porque lo que yo voy a sacar es, quiero saber es cuánto debe pasar antes de O4 para sacar una banca sin defectos. Porque la unidad de producción sobre la cual se están calculando los tiempos es para sacar una banca. Entonces, el numerador, prácticamente, a menos que se diga otra cosa, y nunca va a pasar eso, pues digamos en lo que yo haga, va a ser diferente a 1. Entonces, en este caso, siempre vamos a tomarlo como 1. Digamos, bueno, siempre es relativo, siempre y cuando digamos que, no sé, produzcamos pares de bancas, pero los tiempos sean asociados a una banca. Entonces, tendría que hacerse por 2. ¿Sí? Entonces, si la unidad de producción fueran 2, pero eso es muy raro, porque los tiempos de producción es para sacar la unidad de producción que esté aquí. Entonces, es una banca. Por eso en ese caso sería 1
dividido que el factor de aprovechamiento de qué operación, de la 4, 0.85. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos va a decir? ¿Cuántas unidades a procesar han de pasar antes de realizar O4 para obtener una banca sin defectos? Siempre lo que pase acá es para obtener una banca, siempre va a ser con respecto al producto final. Entonces, para sacar A sub I, perdón, A sub I, perdón, es aquí. Aquí será UAP sub I. Entonces arrancamos con la operación O4 y ese será 1 dividido 0.85, ¿cierto? Y nos da 1.176. ¿Qué significa ese 1.176? Lo podríamos interpretar, aunque es difícil de verlo, no se puede visualizar, pero hay que dejar el valor con ese decimal, que antes de O4 deben pasar 1.176 como conjuntos de patas y asientos. Es una cosa difícil de imaginarlo, para obtener una banca sin defectos. ¿Sí? Pero si, por ejemplo, como son 3 decimales, imaginémonos que si fueran 1000 bancas. Para sacar 1000 bancas sin defectos deben pasar 1176 conjuntos de patas y asientos para obtener las 1000 bancas sin defectos. Ya multiplicando por 1000 para correr los decimales, ya lo comprendemos. Pero si es una sola, pues es un poco difícil de imaginarnos ver 1.176. Y estoy hablando de conjuntos porque pues tengo patas y asientos. ¿Listo? Tengo O4. ¿Cuál puedo calcular? Cualquiera, O2 u O3. ¿Listo? Entonces ahora me voy por O3 para sacar esa rama de acá. La de O3 uso la fórmula. Entonces aquí, ¿cuál es? La fórmula, ahí sí multiplico. N por UAP. ¿Cuál es N? N es 1. ¿Por qué es 1? Porque aquí me dice la lista de materiales que es 1. ¿Sí? 1 por cuánto? Por las UAP de la siguiente, o sea, de esta que acabo de calcular. Dividido el factor de aprovechamiento de O3, que es cuánto? 90%. ¿Listo? Entonces voy a hacer la operación acá. Entonces, O3, 1 por esto, dividido el factor de aprovechamiento de O3. Por favor, error que pasa es que hace 1 dividido esto y arrastran hacia arriba y ya. Esas son las unidades de aprovechamiento. Pues no. Lástima que yo no tengo la facultad de tachar con un rojo en el muro. Pero no. Bueno, igual el rojo es traumático. Bueno, en fin, entonces esto queda acá. Ahora otra cosa, no divida por el UAP de la O4, porque entonces daría a entender que es dividido sobre A sub I más 1. Es el A sub I, o sea, la operación de interés O3. ¿Listo? ¿Qué significa entonces? 1.307. Lo podemos interpretar que necesito 1.307. Bueno, y aquí como esto es 1, entonces lo puedo dejar por 1. Entonces me daría 1.307 tablones he de necesitar para que pasen antes de O3 a fin de obtener una banca sin defectos. Siempre es a fin de obtener una unidad sin defectos del producto terminado. ¿Listo? Siempre es relativo al producto terminado. Nos vamos ahora por O2. O2, entonces yo creo que ya ustedes podrán entender que será 4, porque tenemos la proporcionalidad, por las UAP de la siguiente, fíjense que aquí la siguiente es O4, no O3. ¿Sí? La siguiente en la sucesión es O4. Es 1.176 dividido 8 por, perdón, 0.8 porque es el factor de aprovechamiento de la operación 2. ¿Listo? Entonces podemos aquí. Fíjense que entonces aquí será 4 por este de acá, no la de O3, dividido este de acá. ¿Y me da cuánto? 5,882. ¿Cómo interpreto 5,882? Lo podría interpretar como necesito 5,882 patas preprocesadas. Ya, el preproceso fue acá. Antes de pasarlas por O2 a fin de obtener una banca sin defectos. Esa sería como la información. ¿Listo? Necesito 5,882 patas preprocesadas antes de pasarlas por O2 para obtener una banca sin defectos. ¿Listo? Y hay una pregunta aquí. Bueno, profesor, ¿y qué pasa si yo tengo O1 y O2, pero acá tengo una flecha y no hay nada? O sea, no hay un indicador de proporcionalidad en lista de materiales. Siempre se asume como 1. N se va a tomar como 1. ¿Listo? Ahí el valor de N va a ser 1. N aquí está explícito 4,1, pero cuando están acá,
se va a tomar como 1, ¿sí? Entonces, 1 por 5,882 es la UAP de la siguiente operación, dividido el factor de aprovechamiento de la operación 1, que es 90%. Entonces, vamos aquí a completar esa UAP. Sería 1 por la siguiente, dividido esto, y me da entonces 6,536. Entonces, fíjense que no es que yo para sacar una banca necesito 4 patas, realmente necesito ¿cuántas? Y bueno, por cada pata son una tabla, entonces sería también 4 tablas con una banca. Realmente termino necesitando 6,536 tablas. Aquí sí puedo decir directamente tablas porque es por 1. Si aquí mirar por 2, entonces multiplico por 2 para hablar de la materia prima. 6,536 tablas que pasen antes de O1 para sacar una banca sin defectos. ¿Listo? Y claro, como eso se va aumentando hacia atrás por el factor de aprovechamiento, pues a más cantidad, más tiempo, más capacidad. Entonces, y eso no se tiene en cuenta, digamos, en un plan agregado. Ese detalle. Entonces, ahí ya tenemos esa información. Hasta aquí llegaremos en los cálculos de hoy. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No nos da el tiempo para más? ¿Dudas sobre esto? Ah, creo que me deben a llegar la gente de las 8. ¿Usted es de las 8? ¿No? Entonces, lleguen allá atrás a Natalia. Y de las 10. Bueno, como yo sé que hay filtraciones y chismes antes de la clase,